Bueno, continuamos con Prueba de Fuego a través de RPP Televisión. Les acompaña Carlos Villarreal esta noche y tenemos el gusto de recibir a la doctora Elvia Barrios, jueza suprema titular del Poder Judicial. Está con nosotros para hablar también, por supuesto, sobre diversos temas vinculados a la coyuntura judicial, ¿no? Y, ¿cómo está, doctora? Muy buenas Bienvenida. noches. Muchas gracias, bien. Gusto de verla después de tiempo, por supuesto. Así es. Doctora, en primer lugar, a ver, hay un tema que en estos momentos está en el tapete, ¿cierto? Es el debate sobre la pena de muerte, que surge cada cierto tiempo, ¿no? La presidenta y el gabinete, ¿no?, están apoyando a la jefa del Estado en esta idea de reabrir el debate. ¿Usted está de acuerdo con que se restablezca la pena de muerte? Yo sé que hay un proceso difícil que seguir, Por ¿cierto? supuesto. Pero ¿es la pena de muerte la solución para evitar actos delincuenciales o actos execrables como los asesinatos a menores de edad, violaciones, terrorismo? Mire, ¿es la solución o no? Yo le voy a decir algo que durante esos últimos años ha ocurrido. Ocurre una gran desgracia que impacta y nos sensibiliza, y lo primero que se hace se recurre a invocar, vamos a pedir la pena de muerte. Pero ¿qué acto concreto se hace? Esto no es más que un distractivo. Se dice y no se hace absolutamente nada. Una cortina de humo. ¿Cuántos años venimos hablando de lo mismo? No se hace absolutamente nada. ¿Es una cortina de humo para usted? Para mí es una cortina de humo. Porque ¿Para tapar qué? Todos los problemas que tenemos en la nación, todos los cuestionamientos que hay de manera general, la gran inseguridad ciudadana que tenemos y que no se da solución, el gran tema de violencia que afecta fundamentalmente a las mujeres y a las niñas, y no hay una estrategia de parte del gobierno adecuada para combatirla, porque siempre se habla de que rechazamos la violencia, pero ¿qué hacemos para combatir esa violencia en una sociedad enferma como la nuestra? Ok. Y, a ver, también el día de hoy se ha oficializado estas leyes, ¿no?, estas normas, ¿no? Una de ellas que sanciona a jueces y fiscales, el tema de la detención preliminar, lo hemos comentado en extenso con el doctor Víctor Cubas Villanueva. ¿Cuál es su apreciación, doctora Elvia Barrios? Sí, indudablemente, esta es una norma que bajo el esquema de que hay libertades indebidas, que en su caso pudieran haber, lo que se hace es criminaliza el comportamiento del juez y se le obliga al juez necesariamente en detenciones en caso de flagrancia a disponer una detención, olvidando que cada caso en concreto es un caso particular y no deja esa facultad discrecional que tiene el juez para poder evaluar, porque no en todos los casos en los que interviene la policía en flagrancia vamos a presumir que esa persona es la autora de un evento delictivo. Mira un ejemplo claro, se habla hoy de que se hizo un operativo y que este operativo fue ficticio. Todas esas personas están privadas de libertad, o sea, el juez no puede darles ni siquiera libertad si es que no, la policía no acompaña los recaudos correspondientes para justificar una intervención en flagrancia. O sea, puede haber un abuso, un grave abuso de autoridad en esos casos. Le hago una pregunta que se le dice al doctor Cubas Villanueva. Este es un intento, las leyes que se han publicado el día de hoy, este es un intento de controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial por parte del Congreso y el Ejecutivo. Yo creo que estas son unas normas que han sido llevadas a cabo o se han emitido sin haber escuchado a las instituciones y están totalmente descontextualizadas, desfasadas de la realidad, pero lo peor es que no se escucha a los principales interesados, que es Ministerio Público, Poder Judicial, que tendríamos que haber intervenido ahí mínimamente para poder decir si esa norma es adecuada o no, conveniente o no a los intereses de la nación. ¿Quieren tomar el control, cree usted, del Poder Judicial y el Ministerio Público? A través de un paquete normativo. ¿Usted acaso no advierte que se quiere controlar la actividad judicial? Se quiere parametrar la decisión del juez y del fiscal, se quiere encasillar la labor que nosotros hacemos bajo el argumento de que los fiscales y los jueces dan libertades indebidas. Nosotros hemos dicho, estamos de acuerdo con que se sancione drásticamente a aquel que da una libertad de manera indebida, porque hay procedimientos para ello. Pero bajo ese prurito no nos pueden encasillar a actuar solo de determinada manera. Doctora, usted lucha constantemente contra la violencia hacia la mujer en su labor en el Poder Judicial. Yo le preguntaba en la pausa, ¿qué nos está pasando como sociedad? Hace unos días descuartizada una jovencita. Poco después matan a una niña de 12 años. O sea, ¿qué está ocurriendo acá? Lo que pasa ¿Cuál es la responsabilidad en este caso
Hay un doctora, problema. de las autoridades, inclusive del Poder Judicial? Hay un problema de salud mental que no ha sido analizado y hay una falta de estrategia adecuada para combatir la violencia. Combatir la violencia no solo es dar normas y sancionar a aquellos que cometen actos de violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. Combatir la violencia, fíjese, importa en primer lugar educación interna dentro del hogar y fuera del hogar. Sensibilización. Si no sensibilizas no vas a lograr nada. Comunicar, informar. Pero también sabe que importa trabajar con las víctimas de violencia para evitar que vuelvan a ese círculo vicioso. Trabajar con los agresores para que tengan un tratamiento terapéutico y no vuelvan a cometer este hecho. Trabajar con el sistema de justicia para que emitan mensajes de no impunidad. Pero para eso, doctora, se necesitan recursos. Para eso se necesitan recursos. ¿Ustedes tienen los recursos necesarios? ¿El Ejecutivo les ha dado a ustedes los recursos necesarios? ¿La Presidenta lo ha hecho? Absolutamente. Mire. ¿Absolutamente qué? No nos han dado un sol. Le voy a decir algo que es sumamente grave. Y yo el otro día, por eso dije, nos rasgamos las vestiduras diciendo que rechazamos todo acto de violencia, pero ¿qué de concreto hacemos si estamos en ese escenario de poder y de decisión? Nosotros tenemos un sistema nacional especializado de violencia que tiene que ser implementado a nivel nacional. Desde el año 2021 no se ha dado un sol para seguir implementando. Solo se han dado en 8 distritos judiciales. A raíz del caso que sucedió, usted sabe, en Amazonas, en Yutupis, las niñas Aguajún, la presidenta emitió un decreto y dijo que durante el 2025 se iban a implementar en 6 distritos judiciales, que el Poder Judicial propuso haciendo una evaluación y un análisis de lo que sucedía Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas. Sí, esa fue la promesa de la presidenta. Bueno, ¿cumplió? No, en absoluto. No nos ha otorgado absolutamente nada para implementar ese sistema. Sinceramente, ¿Y doctora, qué cosa dice? Permítame, por favor, porque yo creo que me gustaría que vea este programa, ¿no? Y que diga, oigan, no nos han dado un sol. ¿Y de dónde vamos a implementar? Porque todo lo que se nos otorga con cargo a los recursos que se les ha otorgado. Eso parece una retahíla y una burla al sistema de justicia. ¿Cómo pretende reformar el sistema de justicia? Mire lo que ha sucedido hoy en el Congreso. Esa es una grave afectación a la independencia judicial. Eso es lo que le iba a preguntar, pero permítame una pregunta más sobre este tema. ¿Usted está decepcionada de la presidenta Dina Boluarte? Yo estoy decepcionada del sistema político, cómo actúa y cómo está llevando a casos, en general de todos, cómo actúan y cómo están llevando a casos. Estoy hablando de todos. Cuando digo todos, incluye a todos. Ahora, recuérdese también que yo tengo mis limitantes para poder declarar porque soy jueza penal y en determinado momento puedo conocer un caso y me pueden recusar. Usted dijo que estaba decepcionada. Yo simplemente tengo que decir que no se responde a las expectativas del ciudadano común y corriente. Pero estamos hablando de un tema que es grave y que es justamente las agresiones contra, ¿no?, las mujeres. Usted ha tocado un tema muy importante y hoy se ha decidido en el Congreso la conformación de una comisión de alto nivel multipartidaria encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia. En un plazo de 90 días calendarios, la comisión va a estar integrada por cada grupo parlamentario y 2 representantes de los congresistas no agrupados. ¿Qué opina, doctora? Fíjese, es un desaguisado. Me parece que es una arbitrariedad y además creo que hay un desconocimiento total de las normas que tenemos. Nosotros tenemos el Consejo de Estado para la Reforma del Sistema de Justicia y a través de este Consejo de Estado, en julio del 2021, se aprobó el Plan Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, que comprende un conjunto de acciones. En este Plan Nacional, fíjese el mérito de este plan que aprobamos, tiene el mérito de que se monetiza cuánto cuesta del 21 al 25 reformar el proceso de justicia, que fue establecido en un poquito más de 4.000 millones de soles en ese entonces. Ahí están los objetivos prioritarios que se tienen que tener, que son 9, que han sido evaluados por todas las instituciones que hemos ido ahí. Están cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo. ¿Y qué más van a evaluar? ¿Acaso no saben que existe ese plan y que hay una ley que establece ese plan? ¿Y qué se busca con esta comisión, cree usted? A modificar el sistema judicial. Por ahí hay un proyecto de ley que dice que ahora el Congreso va a nombrar a los jueces y fiscales supremos. Se ha presentado un proyecto en ese sentido. ¿Qué quieren someter a los jueces y fiscales? Yo solamente advierto una cosa.
la historia siempre se repite y todo comportamiento, absolutamente todo comportamiento, siempre es analizado bajo la luz de qué intereses tuviste para hacer esto o aquello. Oiga, tenemos que nosotros que legislar para fortalecer el sistema, pero no para debilitar la institucionalidad que tenemos, lo poco que nos queda. Nosotros sí siempre hemos sido críticos y hemos reconocido las debilidades y falencias que hay en el sistema. Pero si usted viera la exposición de motivos, es un desconocimiento total sobre lo que sucede en el sistema de justicia. Dicen, ¿qué se ha planteado, por ejemplo, en el... Dicen, hay 5 salas supremas transitorias que mes a mes se extiende lógicamente el plazo, pero ¿saben por qué? Por las propias leyes que ha dado el Congreso, que hace que casi todo llegue a la Corte Suprema y toda la carga procesal llega a la Corte Suprema, dejando de lado su función exclusiva y excluyente que tiene que ser un sistema casacional, que solo aquello extraordinario llegue. Y entonces, por Dios, ¿cómo no vamos a tener esas salas? Porque si no nos ahogamos si no resolvemos los conflictos. Doctora, le pido una autocrítica en el tema de la labor del Poder Judicial, porque también tiene errores. Por supuesto, ¿cierto? Los reconocemos siempre. ¿Cuáles son los principales errores para usted del Poder Judicial? ¿Cómo se puede hacer? Porque usted sabe, ¿no? Usted es inteligente, creo que no desconoce de ello. La imagen del Poder Judicial ante la sociedad está muy afectada, por supuesto, muy dañada. Nosotros siempre... ¿Cómo se puede hacer para mejorar la labor del Poder Judicial y levantar esa imagen? Nosotros tenemos un gran proyecto que va a transformar radicalmente el sistema de justicia y la forma de impartir justicia. Y se trata de la digitalización de los procesos. Estamos trabajando con un préstamo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el expediente judicial electrónico, el eje penal y el eje no penal en todas las especialidades. El proceso digital, desde que empieza hasta que termina. En la etapa que le corresponde ahora a la doctora Janet Tello, tendrá que concluir ello. ¿Qué nos va a dar el expediente judicial electrónico? Mayor celeridad, transparencia de la actividad judicial, control y medidas inmediatas para detectar actos que pudieran haber lesivos, porque uno puede analizar absolutamente todo lo que se hace. Pero también, fundamentalmente, una Big Data que nos va a permitir inclusive usar inteligencia artificial y ver en qué sentido van las decisiones de los jueces y juezas, cuánto tiempo demora, cuántos días, cuántas sesiones de audiencia le llevó cada caso en concreto. Todo eso va a mejorar notablemente y, lógicamente, esto tiene que ir de la mano con la gran responsabilidad que tiene la Junta Nacional de Justicia de nombrar a los magistrados titulares. No puede ser que tengamos tantos provisionales y magistrados supernumerarios. ¿Y usted considera que fueron acertadas las críticas que en su momento hicieron algunos miembros del Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por la liberación de delincuentes en el marco de la lucha contra la inseguridad? Según el ministro del Interior, recuerdo, aquí en RPP dijo una vez, caramba, nosotros capturamos a los delincuentes, pero allí están, en la Fiscalía y el Poder Judicial los liberan, no nos ayudan en nada. Bueno, yo le voy a decir al ministro del Interior que realmente no conoce y le voy a dar una data estadística cierta y que se la he reclamado, no a este ministro, sino a la anterior. Yo implementé la primera unidad de flagrancia en Trujillo. Y en el primer año nosotros detectamos, y lo dije públicamente a través de algunos medios, que la policía solo en la ciudad de Trujillo había intervenido a más de 24.000 personas, 24.500 y tantos recuerdo. Y solo había pasado al Poder Judicial no más de 500 casos a la unidad de flagrancia. ¿Qué pasaron con los 20 y tantos mil? Así que cuando usted dice 14.000 a nivel nacional está totalmente equivocado. No conoce ni siquiera la data estadística de la unidad policial, señor. Hay que conocer la data. Es verdad, hay graves errores. Hay que detectar dónde está ese forado, ¿no?, por donde salen esos detenidos en flagrancia, o en la policía o en la fiscalía. Pero yo le digo, en flagrancia, cuando los tenemos controlados. Nosotros con nuestros propios recursos hemos implementado flagrancia. Nos dieron este año recursos para implementar flagrancia. ¿Y qué tenemos? Juzgados vacíos, porque ahí está el desafío de la fiscal de la Nación, que felizmente es una mujer de carrera y proactiva, que tiene que darle el impulso y obligar a los fiscales a que incoen procesos de flagrancia cuando son detenidos en flagrancia y no tengamos nosotros nuestros juzgados vacíos esperando que lleguen los detenidos. Doctora, hay una pregunta ya cambiando de tema que se lo ha querido hacer en varias oportunidades porque he escuchado
relatos respecto, hace poco tuvimos ¿no? que recordar 2 años del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y usted era presidenta del Poder Judicial en ese entonces, ¿cierto? Cierto. Es cierto que el día en que se anunció, en que salió Pedro Castillo, en Mensaje de la Nación, usted estaba con COVID y tuvo que dejar su aislamiento para reunirse con representantes de otros poderes del Estado y hacer frente a este intento de golpe de Estado. Bueno, sí, yo estaba terminando mi proceso de aislamiento de COVID, estaba haciendo sesión virtual, por cierto, y lógicamente tuve que salir, ir al Poder Judicial a enfrentar la situación, a coordinar con los señores jueces supremos, que todos fuimos uno solo en ese momento. Eso fue algo muy ¿Puso en riesgo muy su impactante. integridad? De alguna manera. No, me preocupó más bien que yo pudiera poner en riesgo a las otras personas del contagio de COVID, pero sí, estuve con alcohol permanente, estuve con 2 mascarillas, con la fiebre alta, trataba de superarlo, por eso es que se me ve sudosa en el Mensaje a la Nación, porque había que enfrentarse a esa circunstancia, y yo creo que bajo ningún fundamento, venga de donde venga, recuerden esto, nosotros podemos permitir un quiebre constitucional. El país no da para más. Nosotros no estamos para dictaduras ni tiranías. ¿Y usted fue la que tomó la iniciativa de llamar a todos los representantes de las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado? Sí, al primero que llamé fue el presidente del Comando Conjunto, señalándole cuál era la posición institucional y cuál era su posición con relación al quiebre constitucional. También lo he dicho al jefe de la FAP, de la Marina, de la Policía. Llamé a la fiscal de la Nación, al presidente del Legislativo, del Congreso, para reunirnos todos en el Poder Judicial y hacer frente a esa situación, porque en ese momento no sabíamos cómo se iban a desarrollar los acontecimientos. ¿Por eso se dice que esas llamadas salvaron la democracia en el Perú? Bueno, algunos dicen, yo creo que si algo se hizo por salvar la democracia, en buena hora. En todo caso, era mi obligación hacer eso. Eso no es ningún mérito, era mi obligación. Yo era presidenta de un poder del Estado y tengo la obligación constitucional precisamente de la defensa de la democracia. Muy bien. Bueno, doctora Elvia Barrios, le quiero agradecer mucho por su presencia aquí en los estudios de RPP. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? El doctor Víctor Cubas ha anunciado pues una acción de constitucionalidad sobre estos temas, sobre estas normas difundidas, pero también es importante que el Ejecutivo tome conciencia, las autoridades pertinentes tomen conciencia de cuán importante es luchar contra la violencia hacia la mujer y que las instancias respectivas tengan los recursos necesarios para hacer esa labor. Porque no queremos conocer otros casos como el de la joven Sheila, que termina descuartizada, o como esta niñita de 12 años asesinada por un monstruo, ¿no? Que no merece la más mínima consideración, creo yo. Creo que una sociedad no puede permitir que las mujeres mueran descuartizadas, quemadas, ¿no? Ahorcadas, etcétera. O sea, eso no se puede permitir. Permítame una pregunta que se me quedó en el tintero, como se dice. ¿Es cierto que hay, a su criterio, una especie de machismo en la policía que impide, o que, mejor dicho, hace que efectivos policiales no quieran integrar estas comisarías contra la violencia hacia la mujer? A ver, lo que sucede es lo siguiente, en general, de manera general, somos una sociedad machista, una sociedad patriarcal. A pesar de todos los discursos que se digan, todavía, o sea, digamos así, el machismo está así en el ADN de muchas personas. Entonces hay una resistencia a ver casos sensibles de violencia, ¿no? O vas a ver casos de mujeres, o no le dan importancia a algunos. ¿Por qué esa resistencia? Y fíjese, yo siempre he cuestionado en la policía y les he dicho a los comandantes generales cuando me he reunido, aunque sí me he encontrado con oficiales muy buenos en las comisarías de familia, doctora? Porque rotan permanentemente al personal, porque le dan prioridad a la criminalidad organizada, a otros delitos más graves que tenemos, que por cierto también son importantes. Claro que son importantes, tienen mayor impacto. Bien. Y lo otro un poco se deja de lado, ¿no? Vale para el discurso, pero no para los recursos. Doctora Elvia Barrios, nuevamente muy agradecido por su presencia. Gracias por la invitación. Gracias. La doctora Elvia Barrios, jueza suprema titular del Poder Judicial, estuvo con nosotros aquí en Prueba de Fuego.